En el video anterior realizamos el cálculo del componente galvánico de corrientes monofásicas de pulso rectangular. Pero ¿qué pasaría si tenemos corrientes de diferente forma de onda o pulso? Si recordamos, tenemos diferentes presentaciones en el cual va a tener características muy particulares dependiendo su meseta, pendiente y declive. Por ejemplo, el pulso rectangular vemos que tiene una emisión total, en el cual no hay pérdida de energía. Sin embargo, el resto de formas de onda o pulsos tienen emisiones que van a perder energía en ciertas partes y van a hacer que su aporte energético real sea menor. Y esto le vamos a denominar densidad energética de pulso. En este caso, bueno, vamos a analizar el pulso trapezoidal, tiene una densidad energética de pulso del 75%, el sinusoidal 66.6%, el triangular 50%, diente de sierra 16.7% y el exponencial 83.3%. Y ese valor es importante para poder determinar el componente galvánico que vamos a utilizar al momento de aplicar una modalidad de corriente. En consecuencia, vamos a realizar el cálculo como lo hicimos previamente, pero a esto vamos a agregar una segunda fórmula, que nos dice componente galvánico real es igual al componente galvánico aparente. Ese componente galvánico aparente es el que determinamos con la fórmula previa. Eso lo vamos a multiplicar por la densidad energética de pulso, dependiendo del pulso o forma de onda que presente la corriente, y lo dividimos entre la constante de continuidad, que es el 100%. Vamos a realizar un caso práctico para poder analizar el cálculo primeramente del componente galvánico aparente y posteriormente del componente galvánico real. Calcula el componente galvánico de una corriente monofásica de pulso diente de sierra que presenta una fase de 19 milisegundos y una interfase de 1 milisegundo. ¿Cómo podemos verlo aquí? Ya conocemos la fórmula del componente galvánico, la cual nos dice, componente galvánico es igual al periodo de fase por la constante de continuidad, que es el 100%, entre el periodo total, que si recordamos es la suma de la fase más la interfase, 19 más 1 milisegundo. Eso nos daría como resultado que de periodo de fase tenemos 19 milisegundos por 100% entre 20 milisegundos. Continuando con la operación, nos daría 1900 milisegundos porcentaje entre 20 milisegundos. Eso nos daría un componente galvánico aparente del 95%. Repito, ¿por qué aparente? Si fuera un pulso rectangular, ya tenemos el componente galvánico determinado. Sin embargo, al ser un pulso diente de sierra, tenemos que continuar con la siguiente fórmula, que es la del componente galvánico real, la cual nos dice, componente galvánico real es igual al componente galvánico aparente por densidad energética de pulso entre 100%. Sustituimos valores. Componente galvánico aparente que lo acabamos de calcular, que es del 95%, por la densidad energética de pulso diente de sierra, que es del 16.7% entre 100%. Esto nos daría 1586.5% entre el 100%, nos da un resultado del componente galvánico real del 15.9%. Vean la diferencia entre el componente galvánico aparente, que presentaría una rectangular, con respecto al componente galvánico real, que presentaría un diente de sierra. Disminuye considerablemente la cantidad de energía suministrada por esta modalidad, por lo que es muy importante realizar el cálculo adecuado de acuerdo a la forma de onda que presentemos. El siguiente ejemplo sería, calcule el componente galvánico de una corriente monofásica de pulso sinusoidal que presenta una fase de 445 milisegundos y una interfase de 715 milisegundos, tal como lo vemos en la siguiente imagen. Nuevamente ustedes van a realizar el cálculo del componente galvánico real, realizando en primera instancia el componente galvánico aparente y posteriormente aplicando la fórmula que acabamos de ver el día de hoy. Y los leo en los comentarios.